Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. El Colegio de San Luis será sede del 26 al 28 de octubre del quinto Coloquio Internacional de Gobernanza Metropolitana 2022. El tema que han elegido como título tiene que ver con replantear las gramáticas metropolitanas, entornos turbulentos, certidumbres cuestionadas, es decir, revisar lo que existe, pero que la realidad se ha encargado de transformar en muy poco tiempo y que quizá exige una reflexión más amplia de los problemas que a usted y a mí nos aquejan: el agua, la basura, los baches, el transporte público, en fin, de eso se trata la gobernanza metropolitana, cuando las ciudades pues se pegan, se juntan y los problemas se multiplican. Vamos a entrevistar a expertos y a organizadores de este evento desde el Colegio de San Luis, desde el Colegio de Jalisco y otras instituciones. Los invitamos para que nos acompañen. Bienvenidos, comenzamos. Las áreas metropolitanas son aquellas áreas urbanas funcionales con una población mayor de 1 millón de habitantes. Se les considera como espacios de innovación y de oportunidades. Sin embargo, también se ven amenazadas por graves problemas medioambientales e importantes desigualdades sociales y de género. La gobernanza metropolitana es un concepto que hace referencia a la capacidad de hacer frente a los retos de las aglomeraciones urbanas, con una visión más amplia que incluye el papel del sector público y privado en la gobernabilidad metropolitana. El Colegio de San Luis, en coordinación con la Red Gobernanza Metropolitana, organizan el quinto Coloquio Internacional de Gobernanza Metropolitana. Replantear las gramáticas metropolitanas, entornos turbulentos, certidumbres cuestionadas, con el objetivo de plantear estrategias para resolver los problemas y aprovechar las oportunidades en nuestras ciudades. En este evento se tocarán temas como participación ciudadana, políticas públicas en el orden metropolitano, movilidad, género, migración, vivienda, acceso y participación en la cultura, agua y recursos hídricos, entre otros. El coloquio se llevará a cabo del 26 al 28 de octubre, en modalidad híbrida. Para mayores informes puedes contactarte al correo redtematica.govmed@gmail.com. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Nos da mucho gusto saludarlos. Hoy vamos a platicar de un importante evento que está por comenzar en los próximos días. A finales de este mes de octubre estaremos siendo sede del quinto Coloquio Internacional de Gobernanza Metropolitana 2022. Y estamos trabajando con muchas instituciones, organizaciones que tienen que ver con este tema de la gobernanza, que ya nos explicarán más adelante nuestros invitados de qué se trata y a quiénes involucra. Vamos a empezar esta charla con el doctor David Vázquez, quien es presidente del Colegio de San Luis, y Montserrat Gómez, quien también es parte de la comunidad académica del colegio. Y en los siguientes bloques también estaremos platicando a distancia a través de una plataforma digital con otros colaboradores de este comité que organiza este importante evento. Así que saludo a nuestros invitados. Montserrat, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, muy bien, gracias, Lidia. David Vázquez, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Lidia, muchas gracias a ti y a todos los que nos acompañan desde sus casas. Bueno, platíquenos un poco este evento que, pues ya decía yo que se suma a varias instituciones, están trabajando de manera colaborativa, porque es importante revisar estos temas de gobernanza metropolitana, que así muy rapidito ya tendremos una explicación un poco más adelante, más técnica, de qué significa, pero entiendo que tiene que ver con estos problemas de ciudades que se resuelven de manera conjunta, no solo el gobierno, no solo los ciudadanos, sino colaborativa, digamos. ¿Cuál es la importancia de que estén estas instituciones participando en estos problemas que nos involucran a todos? Sí, Lidia, muchísimas gracias por la invitación y darnos el espacio para compartir sobre este encuentro que va a haber.
Pero fíjate que me gustaría comenzar la reflexión un poquito, si me permites entrevistarte, Lidia. Claro, adelante. ¿Qué tan a gusto te sientes viviendo en tu ciudad? Fíjate que en general me siento a gusto, pero no ajena a los pequeños o grandes problemas que se nos van juntando, ¿no? Desde el bache de la esquina hasta la falta de agua o que el camión se tarda mucho en pasar. Fíjate que, y los invito a todos que nos están viendo a pensar un poco cómo es su vida cotidiana en el marco de vivir la ciudad, a dónde se mueven, es decir, si viven cerca de su trabajo, tienen que trasladarse mucho, si tienen que organizar un día de la semana para el depósito de la basura, si separan la basura en sus casas, si les repararon el bache de enfrente, si tuvieron que reparar su auto porque se inundó, o si tienen que esperar el tandeo de agua. En fin, hay muchas cosas en la vida cotidiana que nos hacen organizar nuestra vida y que tiene que ver con el vecino, tiene que ver con la autoridad, tiene que ver con muchos asuntos, ¿no? Fíjate, Lidia, hace unos días tuvimos la visita de una persona aquí en el colegio que hacía años no venía a San Luis Potosí y me dijo que encontraba la ciudad muy cambiada. O sea, me estaba hablando de 10 años que no había venido para acá. Entonces me decía, encontré la ciudad muy cambiada, dice, en muchos sentidos muy bien, muy moderna, y en otros sentidos, pues padeciendo de las mismas cosas que nos anticiparon las grandes ciudades del país, ¿no? Llámese Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, no hablemos de la sequía, en fin. Entonces me decía, ustedes están en un momento en el que o resuelven y prevén aquellas cosas que pueden acontecer en su ciudad o van a estar con problemas muy parecidos o más graves aún que las grandes ciudades del país, ¿no? Y de eso se trata un poco este coloquio, es decir, este coloquio se trata de identificar aquellos retos, aquellos dilemas que tenemos enfrente como habitantes de las ciudades, de espacios metropolitanos, y juntos de manera coordinada con varias instituciones, ¿no? Con centros de investigación, pero también con instituciones de la administración pública y desde luego con interesados, juntos encontrar y visualizar posibles soluciones para el futuro, ¿no? Es un poquito de lo que se tratará este encuentro. Muy bien, gracias doctor David Vázquez, presidente del Colegio de San Luis. Y Montserrat, también estás muy involucrada en el equipo que está coordinando la organización de este evento. Cuéntanos un poco de la importancia también de que se volteen a ver sus problemas, pero desde la perspectiva tanto de tus colegas especialistas, investigadores, que vienen de otros lugares, pero también los propios problemas de San Luis Potosí. ¿Qué va a haber? ¿Qué podemos esperar? Sí, gracias, Lidia. Sí, pues creo que el esfuerzo de hacer esta vez, es la primera vez, es el quinto coloquio. Los 4 anteriores han sido organizados en la Universidad de Guadalajara y Colegio de Jalisco, en Guadalajara, pero es importante para esta vez tomar el enfoque desde aquí, como dices, porque ya hay sin bien no hay una línea específica de ciudades o de estudios, pues sabemos que hay muchos investigadores dentro de la institución, dentro de otras instituciones de aquí de San Luis Potosí, que empiezan a ver esto que ya dice el doctor David, ¿no? Entonces, la relevancia de hacerlo aquí, pues es empezar a colaborar con estas líneas que ya están. La red de gobernanza es una red muy grande que nace de unos programas que se llaman PRONACES, que son programas pues enfocados a la ciencia. Entonces, de aquí esa es la idea, ¿no? Que el público involucrado, personas en general, estudiantes, doctores, pues haya esta inclusión, haya esta participación, que se generen grupos de trabajo. Como dice el doctor David, no es solo de investigadores, estos son problemas que nos atañen a todos. Por ejemplo, en especial aquí, algunos investigadores del colegio se van a enfocar a líneas de movilidad, que es una cosa que ya hemos visto en la ciudad, ¿no? La movilidad, los problemas que atrae, la cuestión de todo el boom que se dio a nivel industria. Entonces, temas así se van a tocar, cuestiones también, por ejemplo, de la Agenda 2030, discapacidades, que muchas veces son grupos que pues tenemos olvidados o decimos que cuentan, pero no sabemos cómo hacer políticas públicas. También el enfoque del coloquio es mucho en ese sentido, en cómo repensar las políticas públicas. Trae también mucho de la mano, pues bueno, porque ya no podemos salirnos de esos temas, la parte después del COVID, que sigue, cómo repensamos esta política. Por eso la parte de
decir estas gramáticas, es todos juntos, cómo vamos a llevar a las ciudades, a las urbes en todo el país y en diferentes países. De hecho, vienen algunos conferencias magistrales de otros países que tienen problemas a lo mejor similares y que pues bueno, la idea es esa, ¿no? Juntos colaborar para nuevas respuestas. Sí, porque por ejemplo, lo mencionabas ahorita, lo del COVID, el COVID no se va a ir, dejó de ser pandemia porque el nivel de contagios a nivel mundial ya está un poco, digamos, más bajo control, pero no se va a ir, aquí se va a quedar, y entonces el uso del cubrebocas o las formas de trabajo, todo esto que ha venido a transformar el panorama de cómo caminamos, cómo nos movemos, cómo trabajamos, en fin, y que varios investigadores del Colegio San Luis ya están abordando estos temas, ¿cierto? Así es. Y que no solo tiene que ver con historia o antropología, recuerden que tenemos 5 programas y que esos 5 programas están ya entrelazados para revisar ciertos aspectos. A lo mejor un mismo fenómeno se puede ver desde la perspectiva histórica, pero también antropológica, pero también desde las políticas públicas, y entonces ya se involucran otras miradas, digamos, expertas o especialistas, que esa es la intención, ¿no? Que se revisen, pero que tengan impactos. Sí, fíjate que aquí es muy importante que el colegio haga visible los resultados de investigación que está teniendo, y la intención también de que hagamos este encuentro académico en el Colegio de San Luis es para pues empezar a hacer mucho más transversal este tema entre los programas, ¿no? Porque lo vemos, es decir, en el programa de Agua y Sociedad se aborda bastante el tema de la gestión y usos del agua, ¿no? Tenemos aquí el problema del abasto, tenemos el problema de la contaminación, tenemos el problema de los contaminantes emergentes, el tema del abatimiento de los mantos acuíferos, y en el programa de Agua y Sociedad se aborda, incluso con una perspectiva también que tiene que ver con el ámbito urbano. Y en antropología también, o sea, estamos viendo todo el asunto de la contaminación y de la vida tan precaria que se lleva en los márgenes de la ciudad, ¿no? El tema de urbanización, y es muy evidente cómo conforme vas alejándote de la ciudad, los problemas se van acentuando. Y ahí viene pues el tema, todo lo que tiene que ver con cómo establecemos políticas para que eso no ocurra, ¿no? Vamos a ir a una pausa y los siguientes bloques vamos a platicar con estos expertos que están en Jalisco, que platicamos vía remota con ellos, y precisamente nos hablan de qué es la gobernanza, cuáles son los principales retos, desafíos, problemas de estas ciudades que se encuentran unidas en estos espacios metropolitanos. Ellos son el doctor Carlos Navarrete, quien es coordinador general del evento, Luis Adolfo Ortega, profesor del Colegio de Jalisco, y Álvaro Guevara. Así que bueno, y regresamos para concluir la charla con nuestros invitados aquí de manera presencial. Continuamos. Oportunidad para enriquecer el programa de hoy y compartir con ustedes un poquito más a detalle de qué es la gobernanza metropolitana, de qué va este evento que tendremos los próximos días de octubre, con 3 expertos que están colaborando en el comité organizador. Ellos son el doctor Carlos Navarrete, Luis Adolfo Ortega y Álvaro Guevara. Con los 3 charlamos un poco sobre otros detalles que tienen que ver con ese asunto de la gobernanza, cuáles son los principales problemas, los principales retos, desafíos. Así que los invitamos para que nos acompañen en este siguiente bloque a esta entrevista que tuvimos vía remota. Ellos están en Guadalajara y charlaron con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues continuamos con esta charla. Recuerden que estamos platicando sobre este 5º Coloquio Internacional de Gobernanza Metropolitana 2022, replantear las gramáticas metropolitanas, entornos turbulentos, certidumbres cuestionadas. Es el tema principal que llevará este coloquio, en donde el Colegio de San Luis está colaborando pues con una serie de organismos en donde precisamente tus representantes nos van a estar acompañando en los próximos minutos para platicarnos cómo se están organizando y bueno, qué se espera dentro de los próximos días. Y los voy a saludar uno a uno, así que bueno, pues les doy la bienvenida
Nos acompaña el doctor Carlos Navarrete. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Lidia. Buen día. Gracias. También nos acompaña el maestro Álvaro Guevara. Álvaro, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Lidia, muchas gracias por recibirnos y saludamos con gusto a las audiencias. Muchas gracias. Y nos acompaña el doctor Luis Adolfo Ortega. Gracias por estar con nosotros, también especialista quien estará participando en este coloquio internacional. Bienvenido, buen día. Lidia, buenos días a todas, todos, y un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, pues empezamos. Doctor Carlos Navarrete, cuéntenos un poco qué significa esto de gobernanza metropolitana. Sabemos que usted encabeza esta red, ya nos explicará en qué consiste, pero un poco para ir compartiendo con nuestro público de qué va este asunto de gobernanza metropolitana. Sí, claro. Muchas gracias, Lidia. Pues mira, es muy bueno comenzar por un poco manifestar que la idea de gobernanza tiene que ver con un involucramiento más amplio de la sociedad en general en las cuestiones del gobierno y en especial, diríamos, en la gobernación, para este caso, de la ciudad. En resumen, entonces, la idea es que cada vez tenga más voz la gente en la participación para identificar cuáles son los problemas prioritarios y para buscarle soluciones a los problemas que afectan lo cotidiano de las personas y lo estructural, digamos, de la ciudad en su conjunto. Y es metropolitano porque justo en esta escala metropolitana interactúan muchos municipios o varios municipios, interactúan diversos gobiernos y pues podemos derivar de eso, lógicamente, que una gran cantidad de actores sociales, económicos y, por supuesto, académicos, científicos. Esta idea de esta gran cantidad de actores es la que configura el concepto de gobernanza. Bien, cuéntenos un poco sobre la existencia de esta red, porque entendemos que, bueno, pues integra a importantes miembros y en qué están trabajando, cuáles son, digamos, algunos de sus ejes principales de trabajo. Y dicho entonces, ¿cuál es la idea que trabaja esta red temática, la red gobernanza metropolitana? Pues vale la pena decir que es una articulación de personas de sociedad civil, de gobierno y académicos de México y también de otras latitudes en Latinoamérica principalmente, que se creó en el año 2017 a convocatoria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, en donde pues nos dieron a nosotros realmente el reconocimiento, la certificación de que se estaba trabajando en red y que era una red además especializada en uno de los problemas prioritarios de México, lo que se llama pues los problemas estratégicos nacionales. Y esta red pues ha logrado a la fecha sumar activamente alrededor de 300 personas en sus coloquios y en sus actividades diversas, de las cuales, digamos, 200 son miembros activos y miembros adherentes, lo cual significa que regularmente estamos en interlocución y diálogos en foros, talleres y actividades, muchas de ellas en la sede de la red, que es en Guadalajara, y muchas otras en las propias localidades del país, como va a ser en esta ocasión en la ciudad de San Luis Potosí. En general, solemos buscar organizarnos e invitar a los miembros y a los participantes, a los asistentes, a que se involucren en 7 ejes temáticos, son, digamos, 7 grandes problemáticas o asuntos que aquejan el orden metropolitano o que si no lo aquejan, que abren oportunidades o que nos demandan de una colaboración para generar un orden metropolitano. Y estos ejes temáticos a su vez se organizan en 20 grupos de trabajo que también van variando con el tiempo y se van adecuando a las nuevas circunstancias. Por ejemplo, hoy día hemos integrado también la temática que propició la pandemia, que tiene que ver con la salud pública en las ciudades,
Y además, pues bueno, eso supone que tenemos algunos investigadores, científicos, integrantes de la red que trabajan el tema de salud pública y que han contribuido mucho a la reflexión de las formas en que se reproducen en la ciudad las cuestiones de las enfermedades, en especial pues para identificar si están relacionadas la forma de la ciudad, la densidad de la población en la ciudad o la dispersión de la población, la relación que hay entre la ciudad y su periferia, que suele estar muy conectada a lo rural, la periferia, ¿no? Se desdibujan los límites entre la ciudad y la parte periférica con lo rural, y entonces ahí también es muy relevante esto. Yo con digamos, este espacio quisiera un poco cerrar para invitar a otras participaciones diciendo que la red tiene como un tema importante el de la ciencia abierta, sobre lo que también puedo explayarme un poquito más. Creo que por ahí Álvaro nos pudiera Sí, incluso ampliar sobre esa cuestión, ¿no? sí, muchas gracias. Dando continuidad a la aportación del doctor Carlos en esta búsqueda de responder la pregunta de Lidia sobre qué es o cómo entendemos gobernanza metropolitana, yo diría que sin duda estamos en un entorno democrático que nos plantea una vida en ciudades con muchos dilemas, con muchos desafíos, ¿no? Es decir, vivir en nuestras ciudades hoy en día nos plantea, me parece que el doctor lo dice muy bien, de manera cotidiana, pero también de manera estructural, digamos, en el día a día, así como pensando el propio desarrollo a futuro de nuestras ciudades, nos plantea dilemas, nos plantea desafíos. Estamos muy acostumbrados a que tenemos tal vez una tradición en nuestras ciudades que buscamos que las autoridades resuelvan estos dilemas. Y voy a poner algunos ejemplos muy sencillos, pero también muy cotidianos, como la movilidad, los residuos sólidos, la contaminación, vamos a decir, cuestiones de agua, ¿no? Que luego ahora tan claro tenemos en nuestro día a día, la escasez, por ejemplo, de recursos en nuestras casas. Y estamos acostumbrados a que estos temas los resuelven las autoridades en sus niveles distintos, ¿no? Desde lo muy local hasta lo federal, o algunas cuestiones muy especializadas sobre agua, por ejemplo, sobre luz, qué sé yo. Estos dilemas, ahora imaginemos que requieren actualmente dos cosas. La primera es que haya más involucramiento de múltiples actores en nuestras ciudades, ¿no? Nosotros como ciudadanos, ahora como lo dice muy bien el doctor Carlos, a través de esta red temática, la comunidad académica, científica, universitaria de nuestro país, de nuestras ciudades, la iniciativa social, ¿no? Todas esas organizaciones civiles, frentes, colectivos, qué sé yo, que buscan también espacios de participación y deliberar y participar en la toma de decisiones de estos desafíos o dilemas que enfrentamos. Ahora, esto se desdobla en un entorno metropolitano como en el que tenemos en Guadalajara, como el que tenemos en San Luis, en donde hay municipios que, como decimos, se conurban, ya no diferenciamos dónde empieza uno y dónde acaba otro. Entonces, ahora imaginemos los problemas de agua, los problemas de seguridad pública, los problemas de salud que relata el doctor Carlos, cuando desbordan estos municipios, ¿no? Antes decíamos, bueno, nadie pasó a recoger la basura en mi colonia, pues voy con mi autoridad local y resuelvo. Bueno, hoy en día si pensamos salud, cambio climático, la propia planeación de la ciudad, pues no solamente tiene que ver con mi colonia y con mi municipio, sino con una convivencia muy compleja. Aquí es cuando empezamos ahí la utilidad de la ciencia abierta que mencionaba el doctor Carlos. Necesitamos una ciencia que tome esta complejidad y nos ayude a resolver entonces esos problemas, o como le decía el doctor, aprovechar las oportunidades que también tiene el conurbarnos con otros municipios. Entonces, gobernanza metropolitana y esta red que integra ciudadanos, sociedad civil, académicos, funcionarios públicos, lo que intenta es sentarnos a dialogar y entender
estos problemas que nos atañen a dos o más municipios, que nos atañen en lo cotidiano, pero que también van planteando desafíos a muy largo aliento. Para cerrar la idea, diría que esta red temática Gobernanza Metropolitana se reúne desde 2017, se reúne cada año para encontrarnos, plantear estos problemas y generar conocimiento al respecto. Tal vez no tenemos todas las respuestas, tal vez, espero no desencantar con esto, tal vez lo más importante por ahora en estos años ha sido entender el problema metropolitano, como nos gusta decirlo, la cuestión metropolitana en clave de gobernanza en nuestro país, en diálogo con Brasil, Chile, Argentina, para ver por dónde están las claves de solución. Yo por ahí diría un poquito eso. Muchas gracias. Justo eso iba a preguntarles, ¿no? Algunos ejemplos para que nuestro público pudiera acompañarnos entendiendo cuáles son de manera muy concreta, porque bueno, digamos que en términos muy generales, hasta hace algunas décadas, hasta hace algunos años, pues veíamos que los problemas se llamaban basura, transporte público, y hoy precisamente por esta visión más integral, como más de largo plazo, y bueno, pues ahora no es basura, sino residuos sólidos, porque hemos entendido varias de los elementos que acompañan a este problema social. Veo que tiene la mano levantada el doctor Luis Adolfo. Le pido que nos aguante unos minutitos. Vamos a la pausa y regresamos para seguir platicando sobre este asunto, porque bueno, le recuerdo que el Colegio de San Luis será sede justamente de esta reunión que se va a llevar a cabo en los próximos días, junto con la UDG y con otras instituciones. La Red de Gobernanza Metropolitana van a ser coorganizadores de este 5º Coloquio Internacional de Gobernanza Metropolitana 2022, cuyo nombre justamente pues nos obliga a voltear la mirada específica hacia estos entornos turbulentos, certidumbres cuestionadas, que será parte de lo que me gustaría preguntarles regresando de la pausa. Un corte y volvemos. El programa Agua y Sociedad del Colegio de San Luis realizó el primer encuentro del proyecto en curso Derechos Humanos y Agua en Pueblos Indígenas y Comunidades Vulnerables, donde especialistas y habitantes de las comunidades indígenas dialogaron acerca de las problemáticas en torno al agua debido a circunstancias culturales, sociales, económicas y de cambio climático. El objetivo de este proyecto, perteneciente a los programas nacionales estratégicos del CONACYT, es que las investigaciones realizadas muestren indicadores de las problemáticas de los mantos acuíferos y así proponer soluciones desde la academia para garantizar el agua a las poblaciones indígenas. Actualmente, el COLSAN es el único centro en el país que cuenta con 2 proyectos nacionales de investigación e incidencia relacionados con el tema hídrico. En este proyecto colaboran el Dr. Francisco López Bárcenas, la doctora Briseida López y el Dr. Jorge Morán, académicos del programa Agua y Sociedad. Bueno, pues continuamos y estamos de vuelta para seguir charlando con nuestros 3 invitados, quienes se encuentran en Guadalajara, pero aprovechando parte de todas estas enseñanzas que tuvimos en pandemia, pues ya el programa de tele lo podemos hacer de esta forma, ¿no? Ya más extendida y no limitarlos a que vengan acá al Colegio de San Luis. Luis Adolfo Ortega, quería preguntarles justo el tema que da título al evento, replantear las gramáticas metropolitanas, entornos turbulentos y certidumbres cuestionadas. ¿Cuáles dirías que son estos entornos turbulentos, para empezar? Muchas gracias, Lidia. Sí, fíjate que ese prácticamente un poco ya lo estaba adelantando Álvaro, con estos problemas que ya no atañen solamente a una localidad, que estén situados en un solo espacio, no en un solo lugar, una sola comunidad, sino que, como decíamos, el problema del transporte público pues ya tiene que ver con otras lógicas, ¿no? Con cómo nos desplazamos muchas veces en 2 horas de camino para llegar al trabajo, a la escuela, ¿no? Y que tiene que ver con otros elementos que no atañen solamente al transporte, por ejemplo.
¿no? Entonces, implica cuestionarnos un poco lo que hemos venido trabajando durante las sesiones pasadas del coloquio, pero también con lo que hemos tenido de conceptos anteriormente. Vemos que ya no basta con hablar de decir gobernanza metropolitana, ahora lo que pretendemos es prácticamente hablar de ello sin decir que estamos hablando de ello. Es decir, con acciones muy concretas, con metodologías específicas, ¿no? Y eso en cierta medida implica estas dos formas prácticamente que articulan este coloquio, que es cuestionarnos lo que ya hemos hecho, cuestionar los problemas, pero al mismo tiempo tratar por lo menos de innovar a partir de diálogos muy concretos, ¿no? Sobre problemas específicos. Y esto atendiendo a un elemento muy importante, que es colocar el tema de la investigación, sí, pero también de la incidencia. Es decir, la construcción de saberes, la construcción de conocimiento, no solamente en la academia, sino más allá de la academia, con iniciativa privada, con sociedad civil, y que todos en comunidad podamos construir soluciones. Y un poquito eso se adelantaba hace un año en las jornadas que tuvimos aquí en Guadalajara, donde en comunidad construimos la agenda, un poquito sin saber hacia dónde nos iba a llevar. Y hoy día nos trajo hasta este coloquio prácticamente con nuevos elementos y con grandes aliados como el Colegio de San Luis, ¿no? De la mano con programas nacionales de investigación e incidencia de CONACYT, y evidentemente de la mano también con el Ecosistema Nacional de Información de Vivienda y Hábitat Sustentable, ¿no? Que eso que tiene que ver con, un poco ya lo decía también Álvaro, con ciencia abierta, y también lo decía Carlos Navarrete, ¿no? Entonces, no solamente implica construir diálogos, sino también abrirlos para todas las personas en distintas formas, ¿no? Y salirnos también un poquito de estos diálogos académicos para poder dialogar con otras personas. Muchas gracias. Doctor Carlos Navarrete, me gustaría también que nos escucharlo en torno a esta temática. No sé si nos pudiera comentar entornos turbulentos y las certidumbres cuestionadas, que nos pudiera compartir también su perspectiva en torno a este asunto. Sí, claro, con gusto. De hecho, justo la idea de gobernanza emerge en un mundo cada vez más articulado, más vinculado, y esto, por supuesto, entre más vínculos existan entre ciudades, entre naciones, más movilidad hay por el mundo, y todos estos asuntos redundan en problemas se dice, más complejos, ¿no? La complejidad de los problemas públicos, de los problemas de las ciudades en concreto, cada día es más complicado que sean resueltos estos problemas solamente por el gobierno, solamente por la acción de los particulares, por ejemplo, en materia de inversión para el desarrollo, para la creación de empleos, o incluso por la propia sociedad civil, cuando la sociedad se enfrenta con sus propias capacidades a desastres naturales, como hemos visto en muchos lugares del mundo, donde el gobierno no tenía la capacidad o era insuficiencia su capacidad, incluso muy lenta para reaccionar ante un desastre natural, y es la sociedad la que sale al respaldo y a tratar de complementar los esfuerzos gubernamentales. Entonces, esos problemas ahora además hay que agregarle que el orden mundial parece ser que se está alterando, está cambiando. La invasión de un país muy importante a otro productor de granos, de hecho el granero del mundo, ha acarreado desde luego dificultades, en especial para los países de África, en donde ya se habla cada vez más de la situación de la soberanía alimentaria. Te das cuenta cómo en realidad solo tengo que enunciar algunas ideas para que entendamos que la complejidad del mundo hoy es muchísimo más elevada que en años anteriores. Y esto exige de nuevas estrategias, de nuevas capacidades y de nueva comprensión. Yo diría incluso, aquí retomaría la idea de ciencia abierta, para destacar que este concepto tiene que ver con que el gobierno tiene datos para hacer el análisis de los problemas y buscar soluciones, digamos estadísticas, censos, conteos de población, encuestas, los propios datos de beneficiarios, de inversión pública. Toda esa información es importante y necesaria para
comprender, para tener diagnóstico de los problemas y buscar soluciones. Y por otro lado, los investigadores, los científicos, los académicos, también tenemos nuestros datos que nos procuramos con nuestras investigaciones. La idea es que todos estos datos estén disponibles, no solamente para funcionarios públicos o para académicos, sino que estén disponibles, por ejemplo, para periodistas de forma comprensible, sencilla, fácil de acceder, con conocimiento incluso de con qué periodicidad son actualizados, entre otra información que es necesaria para transmitir conocimiento apropiadamente y para cada vez tener una sociedad mejor informada. Entonces, esta idea de ciencia abierta que nosotros promovemos a través de esto que mencionó Adolfo, el Ecosistema Nacional de Información sobre Vivienda y Hábitat Sustentable, justo lo que busca este proyecto, este programa, es que es proyecto entre investigadores y es programa dentro del CONACYT. Lo que se busca es atender los grandes retos del desarrollo sustentable del mundo, que ya fueron planteados por los Objetivos del Desarrollo Sostenible y por una reunión que se hizo en 2016 para definir las metas, o mejor dicho, para definir los criterios y las circunstancias que sería necesario abordar para los problemas de la ciudad, y se llamó Hábitat 3, ¿no? Entonces nosotros en la red justo integramos este conjunto de elementos de los que te estamos platicando y que ahora trato de resumir. Los buscamos integrar, pero siempre invitando a la ciudadanía que está organizada en asociaciones, porque tenemos mucho que aprender de ellos. Realmente lo que descubrimos regularmente es que esos grupos ciudadanos suelen tener mayor experiencia, se le dice expertise también, suelen ser más expertos para atender problemas concretos que el gobierno o que los académicos. Y por eso también es muy, muy relevante que nos sentemos en las mesas a dialogar estas tres partes, por lo menos, ¿no? Gracias, doctor Carlos Navarrete. Y bueno, pues en una última ronda, en un minutito más o menos que nos queda para cada uno, en torno a esta reunión o en torno a este interesante tema de la red metropolitana, nos puede ser muy útil entender cómo es necesaria esta coexistencia entre los científicos y la sociedad civil. Para despedirnos, los escuchamos. Álvaro Guevara, te escuchamos en este cierre o conclusión. Gracias, Lidia. Pues invitar a las audiencias, si pueden acercarse, nada, nos encantaría más que recibirles por el Colegio de San Luis para este Coloquio Internacional de Gobernanza Metropolitana. Todas nuestras actividades son abiertas, las conferencias magistrales, los diálogos con autoridades y con organizaciones civiles, los talleres, las propias sesiones de los grupos de trabajo. Mucho nos daría gusto verles aportando su perspectiva en algunas de los grupos en donde se estarán dialogando y reflexionando sobre cuestiones como participación ciudadana, políticas públicas en el orden metropolitano, movilidad, género, migración en nuestras ciudades, vivienda, acceso a la cultura, agua y recursos hídricos, planeación de las ciudades, cambio climático, es decir, un montón de temas que son relevantes y nos muestran las dimensiones de los dilemas que tenemos en nuestros entornos metropolitanos y que requieren estas capacidades más actualizadas en torno a ciencia y cómo resolvemos estos problemas de manera colectiva. Pues muchas gracias. Ya en los próximos días por acá los veremos y creo que tendremos que hacer obligadamente una segunda parte de este programa. Ojalá que las agendas nos permitan contar con ustedes otra vez. Doctor Carlos Navarrete, si nos acompaña con una última reflexión, por favor. Sí, claro que sí. Agregar a lo ya dicho por Álvaro, estos espacios que generamos en el Colegio de San Luis en esta ocasión, mediante este esfuerzo colaborativo con la Red Gobernanza Metropolitana y el Ecosistema Nacional de Información sobre Vivienda y Hábitat Sustentable, es especialmente atractivo para estudiantes de urbanismo, arquitectura, ingeniería, ciencias sociales, ciencia política. Creemos que es una buena oportunidad para recibirlos y dialogar con ellos de las universidades de la ciudad de San Luis Potosí
y en especial todos aquellos que están interesados por estos nuevos problemas que apenas la gente comienza a sensibilizarse sobre ellos, que tienen que ver con que la ciudad se extiende tanto que ahora el ciudadano que vive en un municipio tiene trabajo en otro municipio y eso para él tiene implicaciones y muchas veces incluso problemas como la movilidad. Creo que en ese sentido también el ciudadano general encontrará, yo creo que oportunidades de ser escuchado por nosotros para también involucrar sus propias inquietudes, llegar más a fondo a la búsqueda de problemas comunes. Muchas gracias por abrirnos esta oportunidad de dirigirnos a su público. Muchas gracias a ustedes y bueno, la invitación ahí está para hacer una segunda parte porque este tema es interesante, pero creo que en estos momentos es un tema estratégico para todas las ciudades y particularmente en el momento que hoy se vive en México, en donde a veces nuestros gobiernos parece que se olvidan un poquito de la importancia de esta colaboración entre las disciplinas, pero entre los sectores y, por supuesto, el papel tan importante, me parece a mí, de la sociedad civil. Gracias. Luis Adolfo Ortega, te escuchamos. Sí, gracias. Pues fíjate que sí, ya un poco se enunciaban por Carlos y Álvaro. ¿Quién más experto que las propias personas que habitan todo el día, todo el tiempo en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, prácticamente llegar a soluciones sin ellos, prácticamente sería como un lugar estéril. Entonces, pues nada, solamente esperarlos y del 26 al 28 de octubre en las instalaciones del Colegio de San Luis, donde pues bueno, nos dará muchísimo gusto compartir, más que verlas ahí, que podamos platicar al respecto y sobre lo que va quedando en soluciones. Muchísimas gracias por la invitación. Pues gracias a los tres, les agradecemos mucho su atención y bueno, pues nosotros vamos a una pausa. Recuerden que bueno, pues vamos a seguir platicando de este quinto coloquio internacional de gobernanza metropolitana 2022 que, como ya nos decían nuestros invitados, se va a llevar a cabo del 26 al 28 de octubre. La sede será el Colegio de San Luis, aunque son varias las instancias, los organismos que están involucrados en el desarrollo de este importante encuentro y el tema fundamental tiene que ver con replantear las gramáticas metropolitanas, entornos turbulentos, certidumbres cuestionadas. Y hoy, bueno, pues agradecemos a nuestros invitados que en esta parte del programa nos han acompañado, Álvaro Guevara, Carlos Navarrete y Luis Adolfo Ortega. Gracias a los tres, hacemos una pausa y continuamos. Bien, estamos de regreso y estamos charlando en torno a este quinto coloquio internacional de gobernanza metropolitana 2022, denominado Replantear las gramáticas metropolitanas, entornos turbulentos, certidumbres cuestionadas. Y justo me gustaría que nuestros invitados nos compartieran un poco sobre estos entornos turbulentos, estas certidumbres cuestionadas y cómo el trabajo de los investigadores, de los científicos sociales puede aportar con posibles soluciones. Es decir, lo que siempre hemos insistido un poco en este espacio, en dar a conocer que los trabajos, las investigaciones no se quedan en estas cuatro paredes, sino que trascienden y nos vinculamos con gobiernos, con tomadores de decisiones, con organismos de la sociedad civil. Doctor David Vázquez, cuéntanos un poco este trabajo que hace el Colegio de San Luis, cómo es que puede sumarse a estas
posibles soluciones o propuestas o alternativas de solución? Bueno, fíjate que un poco la clave está precisamente en la colaboración interinstitucional y también con la sociedad, ¿no? Con representantes de la sociedad civil. No es una cosa o un problema que corresponda su solución únicamente a las autoridades, ¿no? Me parece que al momento de que todos vivimos la ciudad y vivimos en comunidad, digamos, con personas y en colonias, fraccionamientos y demás que nos rodean, pues eso nos genera un compromiso también de convivencia, ¿no? Y el atacar las soluciones, pues es fundamental desde diferentes puntos de vista. El colegio ahorita está trabajando, como te digo, en diferentes proyectos. Tenemos aquel que se hizo de juventudes, ¿no? Que redactó aquí Isabel Mora, José Santos. Tenemos otros temas con juventudes igualmente en entornos urbanos que desarrolló Fuensanta. Recientemente Montserrat justo está trabajando con temas de movilidad en zona industrial. Ahorita ella lo podrá acentuar. Y derivado de una colaboración que tenemos con una asociación civil que se llama Fondo Potosino, ellos están planteándonos la posibilidad de trabajar en conjunto en Ciudad Satélite, que es un espacio urbano, en un entorno semiurbano, ¿no? Muy complicado. Está en la salida a Río Verde. Está en la salida a Río Verde, exactamente, pero que está muy alejado, digamos, del centro de la ciudad, carece de servicios. La forma en que los urbanizadores diseñaron sus casas, pues es muy precario en términos de espacio. Entonces es un espacio, o son espacios diseñados para familias pequeñas, pero la realidad social es que no hay familias pequeñas, con falta de lugares de esparcimiento, de educación, en fin, una serie de problemáticas muy graves, en donde el colegio va a colaborar desde el programa de estudios políticos internacionales con Montserrat para hacer una etnografía en conjunto con el programa de estudios antropológicos con David Madrigal, para hacer un estudio etnográfico que nos permita hacer evidente cuáles son el corazón de esas problemáticas y también conocer cuáles pueden ser esas prioridades. De manera paralela, trabajaremos con representantes de las industrias que están asentadas a un costado de Ciudad Satélite para que puedan echar a andar programas de desarrollo social, pero también vinculados con las autoridades que están ahí asentadas, principalmente educativas, ¿no? Hay una prepa, hay una universidad, hay un kinder, hay una primaria. Entonces es buscar soluciones a generar condiciones de bienestar, de vida mucho más aceptables en ese entorno urbano. Y ahí el colegio pues aporta la parte de generación de conocimiento, ¿no? Fondo Potosino nos ayudará a coordinar la procuración de recursos económicos, ¿no? Y la idea es que también haya una corresponsabilidad de los empresarios que están allí, ¿no? Entonces es una cuestión muy, muy amplia. También se busca que se involucre las autoridades municipales, ¿no? Montserrat, pues platícanos entonces. Sí, pues creo que, por ejemplo, el nombre del coloquio va muy bien en la parte de replantear, ¿no? Estos dos proyectos, el que dice el doctor David de Ciudad Satélite que estamos por iniciar y el de espacios incluyentes, que ahorita fue un diagnóstico que iniciamos en enero y ahorita está en una fase se llama sensibilización, pues nos damos cuenta de esa necesidad de todas las diferentes presencias, sociedad civil, industria. Por ejemplo, en este proyecto de espacios incluyentes fue más ver cómo modificamos la infraestructura en la zona industrial para personas que tienen alguna discapacidad visual, motor, mental inclusive, y que pueda ser más accesible para que puedan ir a laborar, ¿no? Entonces, mucho de lo que nos encontramos de resistencias de las mismas industrias fue, bueno, pues es que aquí para qué quieres una infraestructura si esto no se camina, ¿no? Dices, bueno, ¿y por qué no se podría caminar? ¿O por qué no podría ser, aparte del uso del auto particular, pues otro tipo de transporte, otro tipo de, pues sí, repensar la ciudad diferente, ¿no? Entonces esas son pues sí, las, digamos, fricciones que empiezas a encontrar, pero eso es bueno, porque entonces ya mueves a la gente y es ahí donde entra la gobernanza y entran todas las voces, pues para ver qué es lo que más conviene, ¿no? En la parte de Ciudad Satélite, pues ya lo dijo el doctor David, vamos a ver ahí qué nos encontramos, pero sí es muy pues fundamental ver esto, ¿no? También las empresas están a 2 pasos y pues y algunas que ya van a participar nos decían tal cual, ¿no? Pues es que es la primera vez que vengo aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo estando tan cerca? Porque pues literal, no sé qué estarán 5 minutos
y no conoces, ¿no? La realidad que está afuera, ¿no? Muchas veces, y no es solamente una crítica a las empresas, es a todos, ¿no? Muchas veces estamos en el barrio y fuera de mi colonia o mi cuadra no conocemos, ¿no? Entonces esta parte que desde la investigación, sí generar esos datos duros, pero también empezar a generar esa sensibilización, esa conciencia de las cosas. Y pues bueno, parte de estos temas y políticas públicas y otros que vienen de 7 ejes que trae el coloquio, que ahorita digo, para no aburrirles no se los voy a mencionar, pero los pueden consultar en la página del colegio, y vamos a estar del 26 al 28 de octubre, precisamente. Está dirigido al público que se quiera inscribir. Los esperamos los que estén aquí en San Luis Potosí de manera presencial. Quien no pueda, también va a haber la opción de conectarse, y pues bueno, esperamos que sea ahora sí que el primero de muchos coloquios que se puedan organizar aquí. Este coloquio tiene que ver con este título, pues, de gobernanza metropolitana, replantear las gramáticas metropolitanas, tiene que ver con los problemas que usted y yo enfrentamos todos los días. El camión que se tarda 2 horas, el bache que no reparan, la basura que generamos todos, y no solo porque sean cuestiones de que, es que le toca al gobierno, no, porque la basura la generamos todos, por ejemplo, o los que nos trasladamos somos todos, o la inseguridad la padecemos todos, las condiciones de seguridad pública, en fin. Por eso la intención de que que se sigan discutiendo, reflexionando estos problemas que a todos nos involucran, y que esta invitación yo la vamos también a dirigir o a extender específicamente, por ejemplo, a los tomadores de decisiones, a la gente del Interapas, a la gente del Congreso del Estado. ¿A quién más, Montserrat? Sí, claro, colegios de arquitectos, centros de investigación, estudiantes que estén en estas áreas, porque es todo, ¿no? Por ejemplo, las infraestructuras y pensar un nuevo urbanismo viene desde todas estas áreas, estudiantes de medio ambiente, como ya dijiste, tomadores de decisiones de la zona industrial, tenemos ADERIAC, tenemos la UCI, la Unión de Usuarios. Entonces creo que esas voces, igual los diferentes organismos, por ejemplo, hemos encontrado mucha participación de secretarías, pues adelante de las diferentes secretarías del Estado, que puedan venir representantes, y pues todo eso nos va ahora sí que a sumar. A enriquecer esta discusión tan necesaria, tan importante para no solo hacer visible problemas o perspectivas, porque como decías, ¿no? ¿Y quién va a transitar este lugar? ¿Por qué se necesita una rampa? ¿Por qué se necesita una zona peatonal privilegiada o una ruta para bicicletas? Pues porque hay todas estas realidades, ¿no? Y es aquí donde a lo mejor las juntas de vecinos o las organizaciones de ciclistas, en fin, todos suman, ¿no? David, gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, Lidia, muchísimas gracias, y pues ahí los esperamos, anímense. Este espacio está abierto, como ya has dicho, es exactamente sin costo, y pues vale mucho la pena repensar nuestros entornos, ¿no? Como dijo Montserrat, no quiero reiterar todo, pero sí enfatizar que pueden venir dueños de empresas recolectoras de desechos, pueden venir los dueños de las líneas de transporte urbano, de transporte privado, público, en fin, o sea, todas aquellas personas que viven la ciudad y que tienen un interés por encontrar alguna solución. Y es que luego yo de pronto escucho por ahí al titular de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial que se queja o que denuncia que si no se le invierte, y luego escucho a la Junta de Vecinos del barrio de San Miguelito. Entonces, bueno, pues es un buen momento de coincidir, de encontrarse, y a lo mejor quien quita y empiecen a hacer alianzas importantes, ¿no? Pues de eso se trata, o sea, se va a generar la oportunidad, el espacio de que haya esos diálogos, y sí focalizar, ¿verdad?, actividades muy concretas que nos puedan llevar a soluciones más adelante, ¿no? Bueno, pues con eso nos despedimos. Toda la información está en la página y en redes sociales. Así es, pueden consultarlos de la página del Colsan, y ahí ya también viene toda la información de la red. ¿Algún correo, Montserrat? Cierto. El correo, bueno, pueden escribirme a mí, beatriz.gomez@colsan.edu.mx, o está también el Twitter de la Red de Gobernanza Metropolitana, tal cual así, y ya podemos ahí, o dentro del sitio de Colsan, que ya también va a estar el programa completo. Bueno, pues muchas gracias a los dos, que les vaya muy bien en este evento, que bueno, pues se está realizando con la colaboración del Colegio de Jalisco. Bueno, son varias instituciones que están obviamente involucradas y que tienen que ver con pues desde el desarrollo de la vida, ¿no? En las ciudades. Y creo que está San Luis a tiempo de yo creo que ya nos estamos tardando, ¿no? A planear cómo vamos a resolver para que no nos agarre el asunto, por ejemplo, de la sequía, como se le advirtió a Monterrey,
y que de pronto pues fue un tema muy coyuntural que impactó a muchas personas. Así a nosotros creo que estamos en un tamaño y en un proceso de crecimiento de población, de infraestructura que urge ya, estamos retrasándonos en estas soluciones o en estas alternativas. Bueno, pues así nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo, bueno, este programa se estrena los martes, ya sabe, mañana miércoles ya está disponible en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Gracias, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Se llevará a cabo la presentación editorial Ferrocarriles y ferrocarrileros potosinos en el siglo XX, la Gran División de Cárdenas. El 21 de octubre a las 18 horas en la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga del Colsan. Recuerda que tenemos sesiones del V Congreso Internacional, Diablos, Brujas y otros entes sobrenaturales y fantásticos de la tradición oral. Consulta el programa completo en nuestras redes sociales y no te pierdas de las sesiones en línea todos los jueves. Se realizará el conversatorio La Fiesta de Muertos en la Huasteca, evento coordinado por la doctora Claudia Rocha. El 27 de octubre a las 18 horas en el Instituto Gilitlense de Bellas Artes. El programa de estudios políticos e internacionales realizará el Seminario Permanente de Investigación de Asuntos Legislativos 2022, de septiembre a diciembre con sesiones todos los miércoles. Consulta las bases en nuestras redes sociales. El Colegio de San Luis tiene abiertas las convocatorias de Maestría en Historia y Maestría en Gestión Sustentable del Agua. Recuerda que puedes estudiar con beca CONACYT. Conoce las bases en nuestras redes sociales y página web. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.